El Tratado de Utrecht se llevó a efecto sin el concurso de España y gracias a que Inglaterra se cuestionaba el precio económico que le reportaba el mantenimiento de la guerra, mientras Francia también se encontraba agotada económicamente y había retirado sus ejércitos de España. Para rematar la cuestión, se había producido la entrada del archiduque en Madrid y su posterior derrota por parte de Vendôme en Brihuega sobre Stanhope, lo que comportó la toma de 9.000 prisioneros ingleses. Con esos preámbulos, y asegurándose Inglaterra del predominio comercial a costa de España, Francia e Inglaterra iniciaron conversaciones secretas a principios del año 1711 para sellar la paz en España. Algo que con el fallecimiento del emperador José I, ocurrido el 17 de abril, tomó decididamente cuerpo, ya que el heredero de José I era su hermano, el archiduque Carlos, e Inglaterra no permitiría que la corona austriaca dominase dominase los poderíos de España. Decían que no permitiría que la corona austriaca y la española recayesen en la misma persona, pero traduzcamos, que Austria dominase España. Los acuerdos previos de la paz de Utrecht fueron firmados en Londres el 7 de octubre de 1711, pero el secreto de las conversaciones se mantuvo hasta entonces, cuando Inglaterra comunicó a Holanda la existencia de los mismos, lo que ocasionó gran disgusto a los holandeses, que observaron cómo en enero de 1712 daban comienzo las conversaciones en Utrecht, a las que se unirían en el verano de ese mismo año. A la farsa de Utrecht, que abrió sus puertas el 29 de enero de 1712, asistieron representantes de Holanda, Prusia, Rusia, Saboya, Venecia, Toscana, Parma, Módena, Suiza, Roma, Lorena, Hannover, Neuburgo, Luxemburgo, Essen-Kassel, Darmstadt, Polonia, Baviera, Münster. Igual alguien ha echado en falta un nombre. Pues es que los representantes españoles Isidro Casado y Acevedo, marqués de Monteleón, y Jean de Brouchoven, conde de Bergheich, que se presentaron en la conferencia sin haber sido invitados, y con tan solo la promesa por parte de Luis XIV de que, así que se abran las conferencias, haré yo las instancias necesarias para que sean admitidos a ellas. Al respecto, nuestros representantes, enviados por Felipe V, el duque de Osuna, el marqués de Monteleón y el marqués de Bergheich, fueron, pues eso, convidados de piedra, si es que llegaron a ser convidados, y no tuvieron nada que decir. Se llegó incluso a la situación ignominiosa de que Luis XIV ordenó retenerlos en París durante varios meses, impidiéndoles llegar a Utrecht a tiempo de intervenir en las negociaciones y poder participar en los acuerdos. Cuando los plenipotenciarios españoles aparecieron por la ciudad holandesa, era ya el mes de marzo de 1713, en vísperas de la firma y cuando todo estaba negociado. Los acuerdos alcanzados en su ausencia les fueron presentados como algo cerrado e imposible de someter a revisión. Se vieron, pues, obligados a asumir los acuerdos a que ya habían llegado los franceses con holandeses y británicos sin haber dicho ni mu. Aunque mucho de lo acordado afectaba de una manera decisiva en los intereses de España. Solamente hubo un aspecto, como veremos más adelante, en el que Felipe V se mantuvo inflexible. Fue en todo lo referente al llamado caso de los catalanes. Felipe V lo consideró como un asunto interno y no admitió la menor injerencia, pese a las fuertes presiones que ejercieron los representantes de Gran Bretaña y de Holanda. Misteriosamente se salió con la suya. Al compás de las conversaciones, señala José Calvo Pollato que los ingleses retiraron los importantes subsidios con que apoyaban a las tropas imperiales y daban instrucciones al duque de Ormond, que había sustituido a Marlborough al frente de sus tropas, para que sus ejércitos evitasen los enfrentamientos con los soldados borbónicos. Por su parte, el ya emperador Carlos VI se negó a participar en las conversaciones, ya que no renunciaba a ser rey de España. Sin embargo, no dejó de actuar en el sentido que le marcaban sus aliados. Así, en el curso de las conversaciones previas, el 14 de marzo de 1713, los plenipotenciarios de Inglaterra y de Austria firmaron en Utrecht una convención para la evacuación de Cataluña y de las Islas Baleares. 5 días más tarde desembarcaba la emperatriz Isabel Cristina rumbo a Viena, una decisión tomada a principios de año y que se mantuvo oculta hasta el último momento para evitar la sensación de abandono en la que quedaba Cataluña.
El 22 de junio, el marqués de Ceva Grimaldi y el conde Koningseg, en representación del duque de Popoli, jefe del ejército borbónico en Cataluña, y del conde de Staremberg, firmaron la Convención de Hospitalet, en la que se concretaban detalles sobre la evacuación de las tropas imperiales y de la entrega de las plazas aún ocupadas por los austracistas. El primer tratado de Utrecht se firmó el 11 de abril de 1713. El segundo se firmó el 13 de julio de 1713 entre Gran Bretaña y España, y a este le siguieron otros 19 entre los estados presentes en Utrecht, en los que España no obtuvo absolutamente nada y cedió absolutamente en todo. Los aspectos más significativos, resumidos y entrecomillados, son los siguientes. En el artículo segundo: han convenido a ser así el rey católico como el cristianísimo en prevenir con las más justas cautelas que nunca puedan los reinos de España y Francia unirse bajo de un mismo dominio, ni ser uno mismo rey de ambas monarquías. Artículo quinto: reconoce el rey católico sincera y solemnemente la limitación referida de la sucesión al reino de la Gran Bretaña y declara y promete que es y será permanentemente grata y acepta para él y para sus herederos y sucesores bajo de fe y palabra real y empeñando su honor y el de sus sucesores. Artículo décimo: el rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede por este tratado a la corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dándola dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero para evitar cualquier abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico, y supone que así ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Promete también su majestad la reina de Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la religión católica romana. Si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciese conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo las propiedades de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Artículo 11. El rey católico por sí y por sus herederos y sucesores cede también a la corona de la Gran Bretaña toda la isla de Menorca, traspasándola para siempre todo el derecho y pleno dominio sobre la dicha isla. Artículo 13. El rey católico da y concede a su majestad británica y a la compañía de vasallos suyos formada para este fin la facultad para introducir negros en diversas partes de los dominios de su majestad católica en América, que vulgarmente se llama el asiento de negros. Artículo 14. Habiendo querido también el rey católico, a ruegos de su majestad británica, ceder el reino de Sicilia a su Alteza Real Víctor Amadeo, duque de Saboya. Artículo 2. Separado. Para que constase cuánto estima su sacra majestad, la reina de la Gran Bretaña, a la señora princesa de los Ursinos, concede sea puesta en la real y actual posesión del ducado de Limburgo o de los otros dominios que se subrogasen en las provincias de Flandes. Bien, aquí mojaba todo el mundo. Finalmente, los tratados de Utrecht no fueron ratificados ni por el archiduque ni por Felipe V hasta la paz de Viena de 1725. El motivo fue que no fueron admitidos los representantes de los dos que se disputaban la corona de España, y entre España e Inglaterra la paz sería firmada el 13 de julio de 1713 por el duque de Osuna y el marqués de Monteleón de una parte, y por el obispo de Bristol y el conde de Stamford por parte de Inglaterra. Llama la atención la práctica totalidad de ese tratado, pero sobremanera destaca la reiterada referencia a la princesa de los Ursinos. Una explicación puede encontrarse en la carta que el 13 de febrero de 1713 escribía Henry John, primer vizconde de Bolingbroke, a Joseph Strangford. Madama de los Ursinos es la que nos ha facilitado el tratado tal como está, y os ruego que digáis a los ministros españoles que la reina lo cree así también, y que vos estáis muy interesado en todo lo perteneciente a esta señora. Mientras la reina de España viva, gobernará a su marido, y la princesa gobernará a la reina, de lo cual
es preciso deducir que es una ventaja real para nosotros lisonjear el orgullo de esta vieja, ya que no tenemos medios de lisonjear su avaricia. Pero todas estas artimañas que había prodigado la de los ursinos, finalmente acabaron en nada, muy a pesar de constar en los tratados y de constar en el Tratado de Utrecht. Y es que, como señala Rosa María Alabrús, las prenegociaciones de Utrecht demostraron que Luis XIV había perdido la confianza con la de los ursinos. En cambio, la depositó con sus preferidos Vendôme y Alberoni. Para nada contempló las pretensiones de la princesa sobre el ducado de Flandes tal y como ella solicitaba. La muerte de Vendôme en junio de 1712, en extrañas circunstancias. Algunos dan por hecho que la ingestión en Vinaroz, la ingestión de langostinos en Vinaroz, de pescado en mal estado, fue la causa de la muerte del duque. Otros apuntan directamente a un asesinato. Pues ese hecho alimentó todo tipo de especulaciones. Solo entonces Felipe V se apresuró a desmentir que fuera a abandonar el trono. No fueron solo los intereses de Marianne de la Treboille los que se vieron finalmente alterados. Al final Inglaterra cambiaría Puerto Rico por un acuerdo con el que se le permitía comercializar con esclavos de África. El asiento. Estos acuerdos fueron tratados entre finales de 1715 y mayo de 1716, cuando el ministro Giulio Alberoni pretendía una alianza hispano-británica con el objetivo de recuperar las provincias italianas, algo que quedó en nada cuando el 4 de enero de 1717 fue firmado el Tratado de la Triple Alianza entre Inglaterra, Francia y Holanda, que trastocaba algo el Tratado de Utrecht y Randstad, lo que dio lugar a lanzar una campaña española para recuperar Cerdeña, simultaneándola con una alianza con Pedro I de Rusia y Carlos XII de Suecia, que debía haber iniciado una campaña militar contra el emperador. El Tratado del Asiento fue negociado por Alberoni, quien curiosamente había manifestado: nada entiendo absolutamente de esta clase de convenios, mas, sin embargo, quiero hacerme cargo de él y haré lo que pueda si queréis informarme de lo que hay que hacer y de cómo nos hemos de manejar para hacerlo. Las conclusiones que podemos sacar de los tratados de Utrecht y Randstad es que Felipe V, el candidato Borbón, cedió lo que... iba a decir cedió su dignidad, pero no sé si tenía. Cedió lo que le quedaba al imperio español en Europa y a diversos estados como Gran Bretaña, Austria y Saboya, a cambio de ser reconocido rey de la península, exceptuando Portugal, que era un estado independiente, y de Gibraltar, que le era cedido a Inglaterra. Las Baleares, salvo Menorca, que también se cedía a la Gran Bretaña, Suramérica y Filipinas. Por su parte, la emperatriz y todos los significados en pro del archiduque se exiliaron. Se desgajaban de España Milán, Nápoles y Sicilia, y Flandes desaparecía de las preocupaciones de España. La gran beneficiaria, lógicamente, sería la Gran Bretaña, que además de los territorios ocupados y de hacerse dueña del Mediterráneo, obtuvo el derecho al comercio negrero y el navío de permiso en los puertos americanos, con el derecho de vender las mercancías libres de aranceles en las ferias de Veracruz y Portobelo, haciéndose con la hegemonía del comercio en connivencia con Holanda, con la que había estrechado lazos que tuvieron representación en la realeza con el matrimonio de María Estuardo y Guillermo de Orange, padres de la reina Ana. A cambio de todo esto, España recibía una promesa que por supuesto sería incumplida. En el artículo 3 de las cláusulas de garantía se marcaba que su Sacra Majestad Cristianísima, juntamente con su Sacra Majestad Británica y los señores Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, prometen por sí mismos, sus herederos y sucesores, no inquietar jamás, directa ni indirectamente, a su Sacra Majestad Imperial Católica, a sus herederos y sucesores, en alguno de los reinos, estados o dominios que actualmente posee en virtud de los tratados de Utrecht y de Baden, o que adquiera por el tratado presente. Igualmente, serán sus majestades cristianísimas, británica y los estados generales, se obligan expresamente a no dar o conceder protección alguna ni asilo en ningún paraje de sus dominios a los súbditos de la Sacra Majestad Imperial Católica que ésta tiene en la presente declarados por rebeldes
o los declare en adelante. Puede causarnos risa porque justamente Inglaterra fue pues la promotora de la destrucción de España en América, en fin. Pero en fin, bueno. Seguimos. Como señala Agustín Jiménez, se puede concluir que Inglaterra, bien mediante el control directo de determinados asentamientos o indirectamente a través de naciones aliadas o con un peso específico nulo, va a pasar a controlar las principales rutas del comercio mundial. Por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, la posesión de Gibraltar y Menorca y la presencia de aliados en zonas tan importantes como Nápoles o Sicilia permite a Inglaterra dominar el Mediterráneo occidental. De igual forma, va a obtener una posición hegemónica en el comercio americano, pues con las ventajas obtenidas en los tratados de paz se encontrará en condiciones de imponerse en ese ámbito. En el Báltico y el Mar del Norte también ocurre algo parecido, pues muy hábilmente los Países Bajos españoles pasan a manos de una potencia sin tradición mercantil, comercial y marítima, como es el caso del Imperio. La única amenaza, Francia, tampoco podrá significar un riesgo, ya que Dunkerque, el famoso nido de corsarios flamencos, que tuvo su apogeo durante el reinado de Felipe IV, ha sido desmantelado. Finalmente, Inglaterra también sacará provecho de la debilidad sueca tras haber sido vencida por Rusia para tratar de introducirse en otra zona comercial de gran importancia. Pero es que además, en el Tratado de Utrecht-Randstad, el archiduque no renunció a sus pretensiones sobre la corona de España y España no renunció a los territorios que habían sido mutilados. Como consecuencia, en 1717 y en 1718 se armaron sendas expediciones que intentaron su recuperación. Expediciones que en principio parecían ir dirigidas contra el turco y cuya marcha fue largamente diferida por Alberoni, quien no agilizó su marcha hasta haber obtenido el capelo cardenalicio. Es de señalar con Cristina Borreguero que, a pesar de la penosa o inexistente actuación de España en el Tratado de Utrecht, a pesar del resultado de las confrontaciones que dieron lugar al mismo, al hacer una clasificación de las potencias europeas del siglo XVIII, incluía a España entre los 7 grandes poderes del siglo XVIII, junto a la Gran Bretaña, Austria, Francia, Prusia, Rusia y Turquía. Posteriormente, se daría fin a la Guerra de Sucesión de forma definitiva, el 30 de abril de 1725, con la firma del Tratado de Viena. El Tratado de Paz de Viena confirmaba la mutilación del territorio nacional, siendo que Toscana, Parma y Plasencia quedaban para el archiduque Carlos en calidad de feudos, señalando que nunca podrían ser posesión de la corona de España, al tiempo que implica el reconocimiento de Felipe V como rey de España y la renuncia del archiduque a sus derechos a la corona. Actor principal de la firma de este tratado sería el barón de Riperdá, que entre 1715 y 1718 había sido el enviado de las Provincias Unidas en España. Riperdá firmó 3 tratados con el príncipe Eugenio de Saboya, el conde de Zinzendorf y el conde de Staremberg, uno de paz y amistad, una alianza defensiva y un tratado de comercio y navegación, con los que quedaban zanjadas las diferencias que quedaron pendientes entre los pretendientes a la corona de España en Utrecht y Randstad. El Tratado de Alianza Defensiva señalaba que el emperador procuraría influir para la restitución de Gibraltar y de Menorca a España, así como la defensa mutua en caso de agresión contra uno de ellos. Finalmente, el Tratado de Comercio y Navegación de 1 de mayo de 1725 concedía a los súbditos del emperador y especialmente a la Compañía de Ostende considerables ventajas, como la cláusula de nación más favorecida. Así, en el artículo 9 de ese tratado rezaba: habrá, por una y otra parte, perpetuo olvido, amnistía y abolición general de cuantas cosas desde el principio de la guerra ejecutaron o concertaron oculta o descubiertamente, directa o indirectamente por palabras, escritos o hechos, los súbditos de una y otra parte. Y en fin, de aquí acababa la guerra de sucesión y empezaba el descuartizamiento de España a buen ritmo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte, difunde y suscríbete al canal.